porque la simiente de Abraham, que es el Cristo, el Mesías, reinará, gobernará sobre toda la humanidad. San Pablo, hablando de eso, dice en el capítulo 4, verso 13 de Romanos: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Heredero de qué? Del mundo. Por lo tal, la simiente de Abraham, el Mesías, heredará no solamente el reino allá en Israel, sino del mundo entero, porque el reino de David va a ser no solamente sobre la nación hebrea, sino sobre el mundo entero. Va a ser un reino mundial. Ahí es que se cumplirá el deseo de Israel, de gobernar el mundo entero, porque ese deseo pues ha estado en el corazón de muchos reyes de Israel para beneficio del mundo entero. Porque si el trono de Dios y el reino de Dios, que es el reino de David y trono de David, gobierna el mundo entero, será una bendición para toda la humanidad. Esa va a ser la bendición más grande para la humanidad, que el reino de Dios sea establecido en la tierra, o sea, restaurado en la tierra, como fue en el tiempo del rey David y como fue en el tiempo de Adán antes de pecar. Eso será en el reino del milenio o milenial del Mesías. Dios tiene su ejército celestial, compuesto por las diferentes huestes celestiales a cargo de los diferentes arcángeles, como el arcángel Miguel, que es el arcángel del pueblo hebreo, y como el arcángel Gabriel. También hay otros arcángeles que tienen huestes celestiales. Esos son los ejércitos de Dios celestiales. El ejército terrenal de Dios en el tiempo de Moisés era el pueblo hebreo, el cual comandaba también ese varón, ese ángel del pacto que le apareció a Josué, y lo comandaba a través del profeta Moisés. Por eso tenían que seguir la orden de Dios a través del profeta Moisés. Luego, cuando Cristo viene a la tierra, muere en la cruz del Calvario y luego resucita y está con sus discípulos unos 40 días, antes de irse les dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28, verso 20. Y el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, y es el mismo ángel del pacto, el mismo ángel de Dios que le apareció a Moisés. Viene en el tiempo de Moisés y liberta al pueblo y les da un pacto al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés, allá en el monte Sinaí. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, el mismo ángel del pacto que estaba hecho carne, en el velo de carne llamado Jesús, muere en el monte del Calvario, allá en Jerusalén, y allá establece el nuevo pacto. Y la sangre del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo, la sangre del pacto eterno, dice San Pablo en Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21, y el mismo Cristo en San Mateo 22, versos 26 al 29 nos dice, cuando da la copa de vino a sus discípulos en la última cena, dice: tomad de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre del nuevo pacto, Cristo dice que es su sangre, y Él nos da el nuevo pacto y la sangre del nuevo pacto. Y al día de Pentecostés viene el Espíritu Santo a 120 que estaban orando por la venida del Espíritu Santo y son bautizados con el Espíritu Santo y obtienen el nuevo nacimiento. Y ese mismo día predica San Pedro
y como 3.000 personas creen, son bautizados en agua al recibir a Cristo, luego son bautizados en agua y Cristo lo recibe en su reino. O sea que ya son 3.120 personas que forman la iglesia del Señor desde el primer día que nació la iglesia del Señor. Nació con 120 y se multiplicó tan rápido que fueron rápidamente 3.120. Y siguió multiplicándose, y así ha estado multiplicándose a través de 2.000 años, alrededor de 2.000 años que han transcurrido del día de Pentecostés hacia acá. Y ahora va el nuevo pacto. ¿Cuál? Es el ejército de Dios terrenal, la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo con el comandante general, el príncipe del ejército de Dios, que es el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el mismo ángel que le apareció a Josué y le dijo que él era el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y ahora Cristo, el ángel del pacto, es el príncipe de todos los ejércitos celestiales y de su ejército terrenal, la iglesia, que también ha nacido del cielo y por consiguiente en el campo espiritual es un ejército celestial también. Y en la tierra trabaja, lucha, pelea la buena batalla, la batalla de la fe, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por consiguiente, la iglesia del Señor Jesucristo ha estado caminando hacia adelante y ha estado luchando, peleando la buena batalla de la fe, dirigida, comandada por el príncipe de ese ejército de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, aquí en la tierra. Ese es el ejército que Dios tiene en la tierra. Y por consiguiente ese es el ejército que usa para llevar el evangelio y salvar las almas, quitarle esas almas, sacarlas del ejército de las tinieblas donde están cautivas y colocarlas en el reino de Dios, en el ejército del príncipe del ejército y de los ejércitos de Dios. Y ahora la batalla siempre ha sido dura, así como fue en el cielo dura esa batalla, y luego en el huerto del Edén, y luego a través de la historia de la raza humana en los tiempos de Adán, de Abel, de Set, en el tiempo también de Enoc, en el tiempo de Matusalén, en el tiempo de Noé, en donde 8 almas fueron salvas por agua en el arca de Noé. ¿Ven? Encontramos que hay una batalla muy grande en medio de la raza humana desde el tiempo de Adán hacia acá. Pero esa batalla, o esa lucha, esa guerra, ha tenido muchas batallas. En algunas batallas, algunas personas han tenido graves problemas. Pero que se pierda una batalla no quiere decir que se perdió la guerra. La guerra terminará cuando Cristo ate al diablo con una gran cadena y lo coloque en el abismo. Y entonces habrá 1000 años de paz sobre la tierra. Eso es el reino del Mesías, el reino milenial. Luego, cuando suelten al diablo nuevamente, volverá a ser lo mismo. Ya él cruzó la línea, ya no hay oportunidad para el diablo y sus ángeles. La Escritura dice que los santos de Dios, que son la iglesia del Señor Jesucristo, ese ejército celestial, juzgarán al mundo y aún a los ángeles. O sea que vendrá a ser como un juicio militar. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo es
el ejército que Dios tiene en la tierra, y por eso encontramos que la iglesia ha sido perseguida en diferentes etapas de su existencia, desde que nació el día de Pentecostés. Es importante que, como en un ejército todos tienen que estar bien unidos y bajo la dirección del príncipe, del principal que comanda ese ejército y que lo comanda y lo dirige también usando a sus diferentes militares de diferentes rangos. Así también Cristo, que es el príncipe de ese ejército de Dios, que es su iglesia, tiene ministros, ha colocado apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros en su iglesia. Son personas que están en diferentes posiciones, diferentes rangos en la iglesia del Señor, para estar luchando en estas batallas que se llevan a cabo a través de la historia de la iglesia y manteniendo segura la iglesia del Señor Cristo bajo la dirección del príncipe de los ejércitos de Dios, que es Jesucristo, el Espíritu Santo, en medio de su iglesia. Él le enseña a su iglesia todo su programa, y por consiguiente su iglesia camina hacia adelante de etapa en etapa, luchando, como dice el himno, firmes y adelantes. No pueden poner su mano en el arado y mirar hacia atrás, porque el que hace eso no es digno ni apto para el reino. Es importante saber que habrá una lucha antes de nuestra transformación, pero que cuando llegue esa lucha, que puede comenzar suave y después ir poniéndose difícil, y algo tiene que causar esa apertura o persecución que va a venir. Algo la tiene que producir, pero todo obrará para bien, porque al que venciere es que le son hechas promesas, y para vencer tiene que haber una lucha. Por lo tanto, esperamos que la lucha que venga sea la última antes de la transformación. Y cuando venga esa lucha, esa apertura, la tercera etapa, que será una manifestación poderosa de Dios, del Espíritu Santo, como fue el día de Pentecostés y en otros tiempos y en los días de Jesús. Dice el reverendo William Branham que la tercera etapa será en una gran carpa catedral. Así es que en algún lugar va a estar, en vez del cristianismo, una gran carpa catedral. Y hay muchas carpas en el planeta Tierra, pero una de ellas va a ser donde Dios va a manifestarse, donde el poder de Dios va a estar manifestado, y donde esa tercera etapa va a ser de una bendición grande para los creyentes en Cristo. De ahí saldrá la bendición también para todas las naciones. Será para el tiempo en que la iglesia del Señor Cristo esté en la etapa de oro, la edad de la piedra angular, la edad del trono de Dios. Cualquier persona que se esté levantando en contra de ese proyecto divino y de esa etapa, de esa edad de la iglesia, se estará levantando en contra del trono de Dios, como se levantó Amalek. Y las consecuencias serán iguales o peores. Dios tendrá guerra contra tales grupos o individuos que se levanten en contra de esa etapa, que es la edad de la piedra angular, la edad del trono. Por consiguiente, habrá una pelea, una guerra, como la hubo en el tiempo de Moisés y de Josué, allá en Refidim. Pero Moisés, con la vara de Dios en su mano levantada,
encontramos que el pueblo de Dios, el ejército de Dios, obtenía la victoria. Y cuando se le cansaban las manos y bajaba las manos, entonces el enemigo tenía ventajas. Y cuando vieron eso, Josué y Aarón colocaron una piedra debajo de Moisés para que se sentara, una piedra grande, y uno a cada lado, Aarón a un lado y otro Hur al otro lado, le levantaban las manos a Moisés. Y Moisés entonces se mantenía firme con sus manos en alto hasta que obtuvieron la victoria. Encontramos que así se resolvió el problema de que las manos de Moisés ya estaban cansadas, aunque estuvieran cansadas después que estuvieran en alto. Con la ayuda de Aarón y Hur se obtuvo la victoria. Y la sentencia de Dios fue que Dios tendría guerra contra Amalek de generación en generación por haberse levantado en contra del trono de Dios. Y ahora el trono de Dios en su iglesia es la edad de la piedra angular, la edad del trono. Por consiguiente, para este tiempo final, así como se levantaron los enemigos de la iglesia del Señor Jesucristo en otros tiempos y la persiguieron, en este tiempo, por cuanto se está en la edad del trono, se está levantando en contra del trono de Dios como Amalek, y la consecuencia será que Dios le dará la victoria a su pueblo, y la derrota será para Amalek y su pueblo, y Dios borrará la memoria de Amalek, dice, de sobre la tierra. O sea que eso significa que la memoria de todos los que se van a levantar en el día postrero en contra de la iglesia, en la etapa de la iglesia, de la edad del trono o edad de piedra angular, Dios raerá la memoria de esas personas de la tierra y la memoria de cualquier grupo que se levante en contra de la iglesia en la edad de piedra angular. Tan sencillo como eso. Quizás no comprenderán lo que significa eso, como no comprendieron en aquel tiempo lo que significaba levantarse en contra de Moisés y el pueblo hebreo que iba por el desierto. Pero el que no entiendan y se levante en contra, no es excusa delante de Dios. Ahora tenemos que estar unidos como cuerpo mixto de Cristo, los ministros y los hermanos en cada congregación, y los hermanos siempre teniendo buen compañerismo con otras iglesias, con otras congregaciones, y también respetando la forma de creer o pensar de otras personas y de otras iglesias, teniendo respeto, así como queremos que tenga respeto por ustedes tengan respeto por los demás y a los demás. Hemos visto cuál es el ejército de Dios, hemos visto cuál es la lucha, hemos visto que habrá una victoria, y hemos visto cuál es el trono de Dios. Es el trono de David, por el cual en este tiempo habrá una gran lucha. Esa es la lucha que ha venido desde los días de Jesús hacia acá. En los días de Jesús también hubo la lucha por el trono celestial, pero Cristo obtuvo la victoria y por consiguiente se sentó en el trono de Dios. Si no se sentaba Cristo, si Cristo perdía la batalla, ¿quién se iba a sentar allá? Pues Judas Iscariote, para que lo entiendan mejor.
el que se iba a sentar allá tenía que morir en un madero, en un árbol. Pero Judas se equivocó de árbol. Murió en un árbol primero que Jesús. No murió en la hora correcta. Y encontramos que no murió en la forma que tenía que morir, por expiación, sino por suicidio. Se quitó en la vida. Y la escritura en Daniel capítulo 9, verso 21 al 27 decía que después de las 62 semanas, y antes ya habían pasado 7, que serían después de las 69 semanas, le sería quitada la vida al Mesías. Y no por sí mismo, o sea que no se suicidaría, ni tampoco se moriría de enfermedad. Y no por sí mismo, sino que le sería quitada la vida al Mesías, y eso le fue quitada la vida en la cruz del Calvario. Murió allí como el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano y como el Cordero de Dios. Murió en la víspera de la Pascua, que era que se sacrificaba el Cordero. Y ahora encontramos que el heredero del trono de Dios en la tierra es Cristo. Y el heredero del trono de Dios en el cielo, el que lo heredó, es Cristo también. Así que está Cristo sentado en el trono de Dios, del trono del Padre. Pero el trono de Cristo terrenal es el trono de David. Aquel es el trono del Padre. El trono de Jesús es el trono de David. Porque Cristo, al nacer por medio de la Virgen María, descendiente del rey David, y José, adoptándolo como hijo, siendo José también descendiente del rey David, José descendiente del rey David por Salomón, y María descendiente del rey David por Natán, hijo también de David. O sea, dos líneas de descendientes de David, y Cristo es ese príncipe heredero al trono de David. Por lo cual, él puede decir: al que venciere yo le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma que él venció y se sentó a la diestra de Dios con su Padre en el trono, así él ha prometido que él va a ser con el vencedor en su reino milenial. Eso, el significado de eso, lo que conlleva todo eso es tan grande que solamente en el reino milenial lo vamos a comprender bien. Porque vamos a ver cómo él va a cumplir esa promesa. Así como por las Escrituras sabemos lo que conllevaba a Cristo sentarse en el trono celestial. Y ahora podemos ver que por eso es que para la iglesia del Señor de Cristo hay grandes bendiciones, grandes promesas. El reino de Dios, dice Cristo: no temáis manada pequeña, porque el Padre le ha placido daros el reino. Todo eso tiene un sentido muy sublime, muy grande, muy importante para todo creyente en Cristo. Así es que es necesario que estemos bien unidos como lo que en real somos como creyentes en Cristo, el ejército escogido que lucha para la victoria por el trono de Dios, por ese trono de Dios terrenal. Lucha por la victoria de ese trono que se ha establecido, se ha restaurado, y lucha por la victoria del trono celestial, que desde allá es que se está dirigiendo toda esa lucha, toda esa batalla a través de alrededor de 2000 años del día del Pentecostés hacia acá. El ejército escogido que lucha para la victoria por el trono de Dios. A uno de los importantes soldados de ese ejército de este tiempo
de un rango alto. Le reitero mis felicitaciones y les deseo continúe teniendo un feliz año nuevo de su vida, año 80, conforme a su inscripción, y como año 83, 84, por ahí, que realmente es porque nació y lo inscribieron como 3 a 5 años después. Nuestro buen amigo y hermano y misionero, el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Continúa teniendo un feliz nuevo año de tu vida y que Dios te use grandemente en su reino, en el ejército de Cristo, el príncipe del ejército y de los ejércitos celestiales de Dios y del ejército terrenal, la iglesia del Señor Jesucristo, que es un ejército espiritual. Y que te permita a Miguel vivir hasta ser transformado y llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Bueno, los que luchan y trabajan en la obra del Señor no queremos que se vayan todavía. Los que no hacen nada, pues se les deja ese lugar, pueden irse, porque así no son de estorbo. Pero el que trabaja, queremos que Cristo les ayude, les dé salud y los use grandemente en su reino, para que la victoria por la cual luchamos se haga una realidad pronta, la victoria del amor divino, que culminará en el cumplimiento de la gran carpa catedral, en el cumplimiento de la visión de una gran carpa catedral, por lo cual también trabajamos en ese proyecto divino, el cual es una obra de fe, porque es una obra basada en lo que Dios ha prometido que va a suceder en medio de su iglesia. Así es que cada ministro con su congregación, cuando construye un templo, tiene que estar pensando, este podría ser el lugar donde la tercera etapa también se manifieste. Porque puede ser en un lugar y luego unos días después en otro, y así por el estilo. Esperamos grandes bendiciones de parte de Dios para este tiempo final. Y respaldamos el proyecto de la construcción de la gran carpa catedral que tiene la iglesia Gran Carpa Catedral en Calle Puerto Rico. Y también se le extiende el aprecio y agradecimiento por las oraciones de todos los que respaldan ese proyecto. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del ejército escogido que lucha para la victoria por el trono de Dios. Dejo con ustedes nuevamente a quien me pasó, el misionero Miguel Bermúdez Marín, para finalizar en esta tarde, y ya mañana estaremos nuevamente aquí con ustedes, para continuar platicando del reino de Dios, que es lo más importante y es el reino más importante. Cuando ese reino sea establecido, sea restaurada la tierra, entonces la humanidad tendrá la paz permanente, la paz verdadera, la felicidad y la prosperidad que corresponde al ser humano como persona creada por Dios a su imagen y semejanza. Tenemos por aquí al misionero Miguel Bermúdez Marín para continuar, para lo cual le pido paz al frente y que Dios les bendiga y les guarde
a todos los presentes y a todos los que están en otras naciones. Y ya luego, si el reverendo Benjamín Pérez tiene algún anuncio, se los va a dar también. Y también, por cuanto el reino y el trono de ese reino, del cual Cristo dijo que oremos por la venida del reino de Dios, por cuanto el trono va a estar en Jerusalén, y desde ahí el reino va a ser dirigido. Allí estará el palacio presidencial del rey. Desde ahí gobernará el Mesías. Por lo tanto, hay que orar, hay que pedir por la paz de Jerusalén. Por lo cual tenemos también la campaña: alcemos nuestra voz, paz en Tierra Santa. Ese proyecto es muy importante y podemos ver que tiene que ver con lo que Dios ha prometido para los judíos, para el pueblo hebreo y para toda la humanidad, para la iglesia también del Señor Jesucristo, que va a estar en ese reino del Mesías. Bueno, continúan viendo la campaña Alcemos la voz, paz en Tierra Santa, para que sepan todas las cosas que se están haciendo y las que se harán para que haya paz en Tierra Santa. Hay que trabajar para obtener la victoria y que haya paz en Tierra Santa. Está prometida la paz para Tierra Santa, y por lo tanto hay que trabajar basados en esa promesa. Bueno, ya todos vieron la campaña, ¿verdad? Paz en Tierra Santa. ¿Cuántos ya la han visto? Bueno, entonces oren también para que haya paz en Tierra Santa. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Y por aquí tenemos al misionero Miguel Bermúdez Marín con ustedes. Dios les bendiga. Siga bendiciendo, y gracias a nuestro hermano William por sus bendiciones.